Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra clase de ofimática de Google nivel 1. El día de hoy vamos a trabajar con presentaciones de Google. En la clase pasada habíamos hecho un documento, y yo aquí tengo en pantalla una pequeña investigación de algún lugar que quisiéramos visitar, ¿ok? Por dichas razones, pues hemos hecho un documento en el cual hablamos un poquito de la historia de ese lugar, bueno, características del lugar, historia, cultura y tradiciones, atractivos turísticos y gastronomía de ese lugar en particular, ¿ok? Bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a empezar a trabajar con presentaciones de Google. Para lo siguiente, nosotros vamos a apoyar un poquito de Classroom. Ahorita en Classroom debió de haberte llegado una actividad, ¿ok? Vamos a abrir una nueva pestaña, ¿ok? Vamos a abrir una nueva pestaña y en esta nueva pestaña nos vamos a ir a nuestro Classroom, ¿ok? Bueno, un segundito porque ya lo estoy haciendo desde otro perfil, ¿ok? Bueno, aquí está para que lo veamos desde el perfil del alumno, ¿ok? Vamos a ir al Classroom, ¿ok? Y aquí en nuestro Classroom, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a ir a nuestra clase, ¿ok? De 4-24, Office de Google. Y aquí lo siguiente que vamos a hacer, tenemos aquí una tarea que se llama pequeña presentación, ¿ok? Y tenemos aquí un ejemplo en la parte de abajo, ¿ok? Bueno, es un ejemplo de más o menos lo que vamos a hacer. Para tener ligado automáticamente el documento al Classroom, vamos a ir al Classroom de tu clase, en este caso Office de Google nivel 1, bloque 4 del 2024, y le vamos a dar clic aquí en la parte superior del lado derecho, donde dice agregar o crear, y vamos a darle en presentaciones. Automáticamente cuando le damos en presentaciones nos va a crear un archivo aquí y nos va a mandar a una nueva pestaña. Y le voy a dar clic ahí en presentaciones, nos va a crear el archivo y nos va a mandar a una nueva pestaña. ¿Ok? En la parte de arriba va a aparecer nuestro nombre y luego el nombre de la tarea. ¿Ok? Bueno, yo en esta ocasión en particular lo voy a trabajar desde otro perfil. ¿Ok? Porque esta plantilla se las voy a enviar para que puedan también trabajar en ella si quisieran. ¿Ok? Bueno, vamos a ir a presentación, bueno, a Classroom, y de ahí le damos en agregar o crear, le damos en presentaciones, nos va a crear una nueva presentación en blanco. En la parte de arriba nos diría, y el clic en donde no diría, ok, en la parte de arriba nos diría nuestro nombre y el nombre de la actividad. ¿Ok? Sería presentaciones. Y yo aquí voy a separar esta otra pestaña que tengo aquí. Voy a dar clic y la voy a arrastrar para que sea una nueva ventana. ¿Ok? Lo voy a colocar en una ventana aparte, ¿ok? Para tenerlas separadas. Doy en presentación en blanco. Ok. Vamos a dar un momentito para que abran presentaciones de Google. Ok, estas presentaciones de Google. Déjenme hacerle un poco de zoom para que se pueda ver un poquito mejor. Un poquito más. Vamos a cerrar esto. Bueno, normalmente cuando abrimos una nueva presentación en blanco, en su caso en particular, en la parte de arriba, ya nos va a decir su nombre de ustedes y en segundo elemento nos va a traer el nombre de la actividad. ¿Ok?
Ya se lo voy a colocar yo aquí el nombre. Ustedes no es necesario que le coloquen un nombre en específico, ya se lo agrega. Si quieren agregarle un nombre, pues pueden hacerlo. ¿Ok? Y en lo particular, pues hablando de Finlandia. Bueno, ok. Bueno, es presentaciones de Google. Aquí en la parte superior del lado izquierdo vamos a encontrar siempre el nombre. Para cambiarle el nombre al documento, igual que en documentos de Google, le podemos dar un clic o doble clic en algunas ocasiones. Y aquí este, nos va a permitir modificar el nombre. Bueno, ahora, normalmente nos aparece de este costado esto que se llama temas. Son algunos temas, algunos estilos de presentaciones, ¿ok? No es necesario que selecciones ninguno ahorita. Yo voy a trabajar de una manera un poquito diferente, ¿ok? Voy a cerrar este de aquí. Perfecto. Ok, bueno, ahora, ya que estamos aquí, tenemos nuestros menús. Nuestro barra de menú va a cambiar un poquito en algunos aspectos, ¿ok? Aquí en archivo va a ser prácticamente igual que lo que viene, que lo que nos venimos encontrando en documentos, con excepto de algunos elementos o de algunas características que van a cambiar un poquito, ¿ok? Bueno, tenemos un nuevo archivo, la opción de abrir. Al igual que en documentos, podemos abrir documentos, bueno, vamos a abrir archivos de Office, podemos abrir en este caso archivos de PowerPoint, ¿ok? A diferencia de documentos que ahí abrimos archivos de Word, y pues vamos a poder abrir archivos de PowerPoint. También podemos crear una copia de esta diapositiva. Bueno, si ya tuviéramos alguna, si ya tuviéramos una presentación hecha, pues vamos a hacer una copia, ¿ok? Y de toda la presentación, eso, o solamente de algunas diapositivas. También podemos compartir el documento con otros. Una disculpa, tuvimos un pequeño problema técnico con la conexión a Internet. Aparentemente, pues está inestable debido a las condiciones climáticas del día de hoy. Bueno, ok, estamos hablando de presentaciones de Google y estamos hablando del primer menú, ok, nuestra barra de menús, el de archivo y aquí en descargar. Como les comentamos, presentaciones de Google es un similar de lo que viene siendo PowerPoint. Presentaciones en particular, eh, tiene una característica al igual que PowerPoint. Es el único programa de ofimática o de Office o de G Suite en este caso, que es multimedia y se caracteriza por ser multimedia debido a que podemos ocupar diferentes tipos y estilos de
documentos o nutrirlo con diferentes tipos de elementos, como lo son imágenes, texto, tablas, gráficos, videos e incluso audios. ¿Ok? Pero es el único programa multimedia, PowerPoint y presentaciones, ¿ok? De la familia de programas de Ofimática. ¿Ok? Podemos también nosotros descargar una presentación que hagamos aquí en formato de PowerPoint, en formato ODP, en formato PDF. Si no quieres que modifique nada del documento, guárdalo en PDF, exportalo en PDF. ¿Ok? En imagen, pero hay que ir cambiando de diapositiva manualmente para hacer cada una de las imágenes, igual con imagen en JPG o imagen en formato PNG con transparencia. O también en gráficos vectoriales SVG, ¿ok? Pero solamente es por la diapositiva. Tienes que desplazarte a la siguiente diapositiva para descargarla en esos formatos, imagen de JPG, PNG o en gráficos vectoriales. También podemos cambiarle el nombre. Aquí recuerden que tenemos herramientas redundantes en algunas ocasiones. Podemos moverlo de ubicación porque siempre que hagamos un nuevo documento, ya sea presentaciones, documentos o hojas de cálculo, formularios, etcétera, o sites, se va a guardar en nuestro Drive, ¿ok? También podemos agregar un acceso directo al Drive para encontrarlo más rápido. Podemos borrarlo, llevarlo a la papelería. Podemos también encontrar el historial de versiones. Historial de versiones en nuestro presentaciones, ¿ok? También podemos habilitar el permiso de acceso sin conexión, lo cual nos permite editar el documento sin que tengamos conexión a Internet, ¿ok? Detalles del documento, el idioma, y también podemos configurar la página, configurar el tamaño de la presentación, porque actualmente la mayoría de los equipos tienen como un formato un poquito más, ¿cómo decirlo? Un poquito más en panorámico, así como en el cine que son como de imagen muy alargada. ¿Okay? Actualmente pues la mayoría de las pantallas, ya sea los monitores o los televisores, pues funcionan en ese formato alargado, ¿okay? Formato panorámico. También podemos ver la vista de impresión e imprimir el documento aquí, ¿ok? En el menú de editar, este también cambia, a diferencia de documentos. Vamos a poder deshacer y rehacer, al igual que en documentos, copiar, cortar, pegar y pegar sin formato, al igual que en documentos. Seleccionar todo, al igual que en documentos, borrar. Pero aquí tenemos uno que es duplicar. Este funciona para duplicar la hoja, por así decirlo, la diapositiva en la que te encuentres. ¿Okay? La que te encuentres actualmente, pues la puedes modificar, la puedes duplicar, ¿ok? Para tenerla igualita y a la otra copia modificarla, ¿ok? Aquí con nuestro menú, perdón, de ver, ¿ok? Vamos a cambiar entre los diferentes modos, ya hemos visto el modo editor, modo lector, modo comentarista, ¿ok? Edición, modo de comentarios y visualización, es modo lector. Podemos presentar o ver toda la presentación en pantalla completa. Podemos también agregar aquí o ver si hay alguna animación o movimientos configurados. Podemos crear un tema aquí en el menú de ver. ¿Okay? También podemos habilitar o deshabilitar las regletas que tenemos ahí en la parte superior y en el costado izquierdo, dentro de la hoja de la diapositiva, podemos ver o apagar las guías, ajustar a ciertos elementos, ¿ok? Tenemos este de ajustar que nos permite, pues, mostrarnos las guías o cuadrículas, ¿ok? También mostrar el puntero si nosotros lo necesitáramos para una presentación. Normalmente cuando presentamos un documento de presentaciones, pues el puntero, pues, desaparece, por así decirlo, de la pantalla, ¿ok? También podemos cambiar el zoom de nuestra pantalla. Aquí en el menú de insertar, aquí es donde todo cambia o vemos un cambio más significativo debido a que tenemos diferentes opciones para insertar elementos, ¿ok? Insertar imágenes, insertar un cuadro de texto, insertar un audio, insertar un video, un audio y un video, cosas que no podemos nosotros insertar directamente en documentos, o al menos no está pensado para eso, ¿ok? Presentaciones sí está pensado para insertar ahí documentos, ¿ok? También tenemos la opción de insertar formas, tablas, gráficos, diagramas, word art, que es este texto decorativo en 3D, y también elementos como líneas, ¿ok?
También caracteres especiales, insertar las animaciones de los elementos que tenemos aquí, ¿ok? Insertar un vínculo o un comentario, o también insertar una nueva diapositiva, o también ponerle números a nuestras diapositivas. En el menú de formato, este ya lo conocemos un poquito, pues tenemos el formato de texto, que ahorita actualmente no me deja moverlo. Voy a seleccionar un cuadro de texto para que me lo active, ¿ok? Texto. Al igual que en documentos, pues podemos colocar el texto en negritas, el texto en cursiva, subrayado, tachado con superíndice y con subíndice. ¿Ok? Cuando queremos dejar eh, algunos términos y restricciones, pues haremos el eh, subíndice y el superíndice, pues cuando quisiéramos colocar tal vez un número elevado a alguna potencia, ¿no? También tenemos opciones de cambio aquí con respecto al formato, del tamaño del texto, el color, el color de resaltado, ¿ok? Color de relleno, por así decirlo, del texto, o sea, el color que tiene atrás el texto, y el uso de mayúsculas, así como lo tenemos en documentos, aquí también lo vamos a poder cambiar relativamente fácil. En el menú de alinear, ¿ok? Y aplicar sangría, aquí vamos a poder orientar el texto, ¿ok? Colocarlo a la izquierda, centrado a la derecha o justificado, aquí sí lo podemos hacer, ¿ok? Al igual que en documentos, pero aquí va a ser dentro de un cuadro de texto, ¿ok? Podemos aumentar o disminuir la sangría, si el texto tiene como saltos, por así decirlo, hacia el lado derecho. También podemos aquí ubicar dentro del cuadro de texto, el texto en la parte de arriba, en medio o, o abajo del cuadro de texto. ¿Esto por qué lo hace? Porque nuestros cuadros de texto es como si tuviéramos una celda en Excel o en hojas de cálculo. Entonces, nosotros podemos colocar el texto dentro de esa caja hasta arriba, en medio o abajo. ¿Sí? Interlineado y espacio entre párrafos, pues el espacio que tenemos entre línea y línea de texto. Viñetas y numeración, pues tenemos diferentes tipos de viñetas, viñetas numeradas. También, ay, se me movió tantito. Tenemos modo de viñetas, ok, numeradas de viñetas y opciones de lista. Podemos aquí mismo cambiar los formatos de la tabla, de la imagen, los bordes y las líneas, y también borrar opciones del el formato que tenemos, el tipo de letra que tenemos configurado, el tamaño y el color. O también, pues ver varias opciones de formatos en esos formatos rápidos que tenemos aquí en la parte de arriba, donde normalmente los encontramos aquí, en documentos, aquí pues nos tenemos tan eh, a la mano, por así decirlo. ¿Ok? En diapositiva, este sí es un menú diferente que no vamos a encontrar en documentos. Aquí podemos crear una nueva diapositiva, duplicar la diapositiva actual, borrar la diapositiva, omitir una diapositiva, saltársela. Si en dado caso de que tengas una diapositiva con cierta información que dices, ¿sabes qué? Tal vez esta presentación, esta diapositiva no es tan importante y puedes configurarla para saltarla sin tener que eliminarla, ¿ok? Porque a veces hay cierta información pues que no nos conviene eliminar, pero sí omitirla. Podemos también aquí ver o colocar las transiciones, cambiar el color del fondo, aplicar un diseño, editar el tema o cambiar el tema en el cual estamos trabajando. Luego tenemos este apartado también, este menú que es característico de presentaciones, el de estructura. Eso nos permite organizar los diferentes elementos. ¿Ok? Podemos cambiar el orden de los elementos. Haz de cuenta que trabajar en presentaciones es como si trabajáramos en un collage o en una cartulina. Entonces nosotros podemos escribir en nuestra cartulina, colocar algunos recortes encima o colocar, pues sí, recortes y luego agarrar otro pedazo de cartulina de otro color, colocarlo encima de otro elemento y colocarle texto. ¿Okay? Nosotros podemos cambiar el orden de esos elementos, cuál va antes de cuál otro, ¿ok? Si queremos que uno vaya al fondo, ¿no? O sea, el color de la cartulina y luego una imagen arriba del texto o debajo del texto, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces podemos aquí cambiar la alineación.
podemos nosotros, bueno, aquí también tengo seleccionada una forma, déjame seleccionar una, ahí está, seleccionar varias para poder alinear. ¿Okay? Por ejemplo, alinearlas hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, centradas, hacia la parte superior, a la parte del medio o a la parte de abajo. También podemos nosotros cambiar la distribución de los elementos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tengo este. Ahorita no me lo deja. ¿Ok? Pero de distribuirlos de una manera un poquito más ordenada, podemos centrar dentro de la página, que lo centre este cuadro que tengo aquí seleccionado, o también girarlo, ¿ok? Y tenemos también diferentes modos de giro, ¿ok? Hacia la derecha, hacia la izquierda, en 90 grados, de forma horizontal o de forma vertical. Forma horizontal y vertical, como si los pasáramos a través de un espejo, por así decirlo. También podemos agrupar elementos para que se comporten como uno solo o separar varios elementos que tengamos aquí. En el apartado de herramientas, aquí cambia un poquito porque perdemos esa característica de poder dictarle a la computadora y que escriba directamente en el documento. Si vamos a poder dictarle, activar el directorio de notas del orador, en el cual podemos nosotros dictarle a la computadora, pero van a aparecer aquí en la parte de abajo. Aquí, clic, agregar notas del orador, aquí van a aparecer. Pero no podemos dictarle directamente dentro de alguno de estos elementos, de estos cuadritos, por así decirlo. ¿Okay? Y eso sí no nos lo va a dejar hacer. Ahora, cuando no tenemos seleccionado ningún elemento, nuestra barra de herramientas que tenemos abajo va a cambiar. Es como un poquito cambiante con respecto a lo que tú estés trabajando. Aquí tenemos el botón de buscar. Este es relativamente nuevo. ¿Ok? No lo vemos en documentos, que es este más con la flechita hacia abajo. Aquí nosotros podemos abrir nuestro menú de autodiseño. Nuestro menú de autodiseño que nos permite escoger entre los diferentes estilos de diapositivas que podemos colocar. ¿Ok? Tenemos nuestro botón para atrás, nuestro botón para rehacer, deshacer y rehacer algún elemento, el botón de imprimir, el botón de copiar formato, ¿ok? El botón de el zoom. Tenemos activar la herramienta selección, que es casi la que siempre tenemos activa, cambiar o crear un cuadro de texto, insertar una imagen, insertar una forma, colocar líneas. También podemos cambiar el color del fondo, ¿ok? Cambiar el diseño o aplicar un diseño en específico, cambiar el tema y también las transiciones o animaciones cuando pasamos de una diapositiva a otra, ¿ok? Pero si nosotros seleccionamos algún elemento dentro de nuestra presentación, van a ver que va a cambiar, ¿ok? En este caso, si nosotros le damos clic a un cuadro de texto, este va a cambiar y después de la opción de línea, vamos a ver nuestro color de relleno del texto, color de borde, en este caso del cuadro, el ancho del borde, si le quisiéramos colocar un ancho y un color y un borde específico. También podemos cambiar la tipografía, estilo de letra, el tamaño, ¿ok? Si la queremos en cursiva, si la queremos, bueno, aquí en cursiva, si la queremos remarcada en negritas, si la queremos subrayada o también el color del mismo texto. ¿Ok? Y tenemos también la opción de seleccionar un color de resaltado, como un marcatextos, si tú lo necesitaras, pues lo encontrarías aquí. También podemos insertar un vínculo e insertar un comentario. Perfecto. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer el día de hoy? Vamos primero a cambiar el diseño de nuestra diapositiva. Para cambiar el diseño, le vamos a dar clic en cualquier parte en blanco de la diapositiva, sin que sea alguno de estos cuadros de texto. Y aquí en diseño, lo vamos a poder cambiar. Yo lo voy a cambiar a en blanco. Ok, diseño y en blanco. Recordemos que, un segundito. Ok.
Recordemos que ahorita nosotros vamos a trabajar con una nueva forma, ¿ok? No nos vamos a ir tan a la cuestión básica de nuestra presentación, si vamos a agregarle un nuevo estilo, por así decirlo, ¿ok? Y por eso yo le di aquí en la opción de diseño, ¿ok? Le di en blanco. ¿Ok? Entonces, espero cambiar el estilo de nuestro diseño. Perfecto. Ok, lo primero que vamos a hacer la presentación, pero déjenme mostrarles unos ejemplos. Aquí tengo un par de ejemplos. Yo, por ejemplo, tengo este. Ok. em, bueno, este está un poquito sobrado un poquito de formas y de tamaños de formas, ¿ok? Pero cuando trabajamos en presentaciones, pues las formas como tal no podemos editarlas, podemos superponerlas para aparentar otro elemento, pero no podemos recortarlas, por así decirlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en nuestro documento es la portada. Y algo a tomar en consideración con nuestro diseño, y aquí se va a hacer con el aspecto del diseño, pues ver los colores icónicos de ese país. Yo normalmente lo que hago es tomar los colores de la bandera del país e implementarlos en mi diapositiva. ¿Ok? Por eso pueden ver aquí que ocupo los colores de la Union Jacket, de la bandera de la Unión, ¿ok? Que son rojo, blanco y azul. ¿Ok? Entonces vamos a primero buscar una imagen. ¿Ok? Vamos a insertar una imagen. Ya sabemos insertar una imagen, hay diferentes formas. A mí en lo particular con la que me gusta trabajar, ¿ok? Es con la de insertar por medio de URL, porque es más amigable en el aspecto de que no vamos a tener tanto problema con lidiar con los formatos de que sean compatibles o no con presentaciones de Google. En este caso vamos a ir a imágenes y vamos a buscar una fotografía de ese lugar en particular del cual quieras hablarnos el día de hoy. Vamos a ver cuál me agrada. Eso ve interesante. Pero si no sale la bandera, no hay mayor problema. Podemos también insertarla. ¿Ok? Y de todas maneras vamos a traer parte de los colores representativos de la bandera y del país para poderlos agregar aquí en nuestra presentación. Ok, voy a buscar yo una imagen. Recuerden activar sus herramientas de búsqueda de la parte de arriba, herramientas, imágenes de tamaño grande y el color, pues ese, pues podemos escogerlo o no, es como ustedes deciden. En la búsqueda, ok, buscar una imagen icónica. Es bien sabido que es un país muy frío en el invierno. Este en particular me agradó. Recuerden, una vez que encontramos una imagen, le damos clic con el clic normal, el clic izquierdo, y luego clic derecho de las opciones, ok, y abrir imagen en una pestaña nueva. Una vez que abro el archivo, bueno, la imagen en una pestaña nueva, me voy a ir a esa pestaña y voy a copiar esa dirección de internet, la dirección de mi portada, ok.
Desafortunadamente no podemos copiar y pegar imágenes de documentos, o tal vez sí, pero en esta ocasión lo voy a hacer de esta manera, ¿ok? La forma adecuada, por así decirlo. Copio la dirección, ¿ok? Copiar. Y aquí voy a insertar imagen mediante URL. Vamos a colocar la imagen. Una vez que colocamos la imagen, pueden ver que la imagen no cabe al 100% en mi diapositiva, entonces la voy a mover hacia la esquinita y la voy a ampliar. Y le voy a dar aquí doble clic, ¿ok? Para cambiar al menos un poquito el tamaño de mi imagen, o al menos lo que me muestra la imagen. Una vez que acabamos de editar la imagen, nos da a recortar qué se va a ver de la imagen. Damos clic en la parte de afuera. Recuerden, doble clic nos permite editar qué parte de la imagen vamos a poder observar. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer es agregar formas. Yo les mostraba que aquí, por ejemplo, con las formas me ayudaba para presentar diferentes elementos y hacer llamativa mi presentación. ¿Ok? Debido a esto, pues es importante pues conocer un poquito del tema. Vamos a ver que aquí en lo particular yo estoy ocupando los colores de la bandera, el Union Jacket, la bandera de la Unión del Reino Unido, que ocupa el color blanco, el color rojo y el color azul. ¿Ok? Como pueden ver, son elementos diferentes. En este caso, son elementos sí diferentes formas en diferentes ubicaciones. ¿Ok? Luego vamos a insertar formas, porque dentro de estas formas vamos a insertar nuestro nombre. Ok, bueno, tenemos dos formas, para la redundancia. Aquí, debajo de estructura, normalmente vas a encontrar ese pequeño icono, que es un cuadrito, como con un círculo por encima. Si le das clic ahí, te va a abrir un menú de diferentes formas. Tú puedes escoger la que quieras. Yo el día de hoy en particular voy a trabajar, se me ocurre, con esta de acá. Ok, ya sea que le damos aquí debajo de estructura, o también en el menú insertar, vemos la opción de formas. ¿Sí? Forma. Formas, yo en lo particular voy a trabajar con esta. ¿Ok? Voy a crear diferentes elementos. Un cuadrito por aquí, un cuadrito por acá. Y le doy clic en cualquier parte para que me reactive la herramienta. Voy a mi apartado de formas y selecciono la forma que necesito. En este caso es esta. Muy buen traducción de Finlandia, pero en esta ocasión, pues, nos haremos un poquito. Y ahorita lo vamos a colocar y modificar un poquito. Así es que los voy a colocar en puntos diferentes. ¿Ok? Ya podemos control C y control V pegarlo. Ahora, ¿ok? Y aquí tengo tres formas. Solo puedo hacerlas interactuar también entre ellas. Por ejemplo, tengo esta aquí, esta acá. Pero puedes ver que una se encuentra debajo de la otra. Y ahorita las voy a modificar un poquito, ¿vale? Aquí no se ve gran cambio, parecería como si fuera una plasta. Ahorita vamos a ver un poquito al respecto de esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar aquí nuestro nombre.
Vamos a colocar también la fecha y también vamos a colocar el título de qué país vamos a estar hablando, ¿ok? Por ejemplo, aquí en mi caso en particular, tal vez esta forma no me agrada mucho, la voy a quitar, suprimir, voy a agregarle un triángulo. Pero aquí sí es de gustos de cada quien. Para poder observar que mi triángulo, pues, no se ve de una manera adecuada, por así decirlo. Entonces, yo voy a girar mi elemento. Si tú quieres girar un elemento, mejor vamos a hacer clic derecho, ¿ok? Y aquí te da esta opción o este menú que dice girar. En mi caso en particular, yo lo voy a voltear horizontalmente, ¿ok? Bueno, de hecho aquí podría voltearlo verticalmente sin mayor problema. Y en este caso, me voy a ver, un momento lo perdí, ¿dónde quedó? Girar. En caso en particular lo voy a voltear verticalmente. Como puedes ver, se pone como boca arriba, por así decirlo. ¿Ok? Ahora tengo cuatro elementos. Tengo aquí cuatro elementos. Pero yo quiero interactuar con esos elementos de alguna manera en particular. En este primer elemento que yo tengo aquí en la parte superior del lado izquierdo, que tú puedes colocarlo en donde quieras, ¿ok? Vamos a colocar la ciudad. En mi caso en particular, la bandera de Finlandia es blanca y azul. Entonces voy a ocupar esos elementos en mi presentación. ¿Ok? Yo aquí voy a darle doble clic y aquí ya me permite cambiar algunas características, entre ellas, que la parte de arriba, el color de relleno de la forma. En este caso, me voy a ir a rellenos de gradiente. Voy a buscar uno que sí sea blanco, entre comillas, pero también que le dé cierto acabado que no se vea plano. Aquí hay algo bien interesante. Todas mis formas, como pueden ver, tiene como una pequeña línea negra alrededor del elemento. Y esto se debe a que el borde de esa forma, pues, está activado. Yo aquí puedo cambiar el color también del borde. En este caso, lo voy a hacer de color transparente. Bueno, no de color transparente, lo voy a hacer transparente. ¿Ok? Y, por ejemplo, este estilo que yo ya tengo con esa forma, lo voy a mover, ahí está. Lo puedo copiar ese estilo a otro elemento. Le doy clic a la forma, me voy por mi rodillo de copiar formato y lo puedo asignar a diferentes elementos. De una manera mucho más sencilla, ¿verdad? Un poquito. Vamos a agregarle el nombre. Para agregarle algún elemento, le puedes dar doble clic y ya puedes tú ahí escribir. Como puedes ver, ahí estoy escribiendo al azar. ¿Ok? En mi caso en particular, voy a colocarle ahí un cuadro de texto. Para insertar un cuadro de texto, tengo que ir al apartado de insertar y aquí tenemos cuadro de texto. Doy clic ahí y aquí voy a dibujar mi cuadro de texto. ¿Okay? Y voy a colocar el nombre del país o lugar al que quiero ir a visitar. ¿Okay? Ahora, algo bien característico aquí que tenemos es que el color pues cambia, ¿verdad? El color del texto, pues color negro no se nota mucho, ni la tipografía me ayuda tanto. Entonces voy a cambiarle el color, ¿ok? A mi texto. Y aquí estoy mal porque aquí era hasta acá.
Se ve un poquito mejor. Ok. Entonces voy a ocupar ese elemento. Voy a girar mi cuadro un poquito, ¿ok? Para que mi texto se pueda leer un poquito más y haga mejor aprovechamiento de la forma que tenemos aquí. ¿Ok? Agarro mi texto y en la parte de arriba vamos a poder encontrar esa pequeña ruedita, esa pequeña esferita. Ya solo doy clic ahí y la voy a cambiar en orientación. La voy a mover de vuelta. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo con nuestro nombre y la fecha. ¿Sí? Yo voy a colocar aquí mi nombre. Voy a ocupar un seudónimo el día de hoy. ¿Por qué no? Se vale. Pero en esta forma en particular le voy a variar un poquito. Como les decía, en particular la bandera de Finlandia es blanca y azul. Entonces, de esta forma, le voy a asignar un color diferente. Bueno, puedo hacerlo también en esta. Me agrada un poquito más la del fondo. Cambiar el color de relleno. ¿Sí? Quiero colocar mi nombre. Ahora esta tipografía la voy a cambiar de estilo. ¿Ok? Puedo copiar la tipografía que tengo aquí. Le doy clic a mi cuadro de texto. Voy por mi rodillito. ¿Ok? Aquí debajo de insertar y ver. Con mi rodillo de copiar formato. ¿Ok? Y voy a pintar otra forma para colocarle el color. Copiar es este. Copiar forma. Le doy clic aquí. Bueno, debió de haberlo activado. Vamos a ver nuevamente. Copiar formato. Y ahí está. ¿Ok? Y aquí voy a colocar la fecha. Aquí en particular, igual doble clic. Voy a cambiar un poquito la tipografía, el estilo de la letra. Voy a colocar la fecha. Recuerden que podemos ocupar chips inteligentes. Vamos a ver si podemos ocuparlos aquí también. No, tiene, aquí no podemos, como tal, hacerla como la vez anterior. Tenemos que hacer elementos por separado. Doble clic. En este caso, voy a cambiar el tamaño de mi letra. ¿Ok? Voy a colocar la fecha del día de hoy. En este caso estamos a 9 del 7 del 24, 2020. Voy a cambiar el color de la letra que yo tengo aquí, para que sea fácilmente legible. Ahora, yo aquí tengo este cuadro. ¿Ok? Yo también aquí puedo cambiar la orientación del texto que tengo aquí. Voy a formato, alineación sangría, en este caso. Voy a colocar al centro. Ahí está, formato, alineación y aplicar sangría. Y lo voy a organizar para que quede dentro. Bueno, de hecho, esto puedo moverlo un poquito para abajo. ¿Ok? Solo un momentito para que coloquen el nombre de la ciudad con sus objetos de la ciudad o lugar que quieras visitar, tu nombre y la fecha. Vamos a ver un momentito.
Ok, bueno, pasar un minutito más para que tengan ahí estos elementos. Recuerde, cuando colocamos formas, le podemos dar doble clic sobre la forma para poder escribir dentro de dicha forma. Esto en particular lo voy a centrar. Ok. Doctora centrar medio. Ah, según está en medio. Bueno, ahí está. Entonces aquí un enter no arreglo, ¿ok? Un momentito. Ok, perfecto. Ahora viene lo interesante. ¿Por qué? ¿Ok? Am, Vemos diferentes estilos de presentación. ¿Ok? Y las presentaciones o la información comunica de formas diferentes si es aburrida o si es llamativa. ¿Ok? Por dicha razón, pues nosotros debemos hacer presentaciones llamativas. Llamativo no necesariamente indica que tiene que tener muchos elementos, ¿no? Tiene que tener los elementos necesarios para llamar la atención de manera consciente y también de manera inconsciente para nuestros eh, espectadores de nuestra diapositiva, ¿ok? Nuestra presentación. Yo aquí voy a hacer la primera presentación y tomen atención, vean mi pantalla, por favor, ¿ok? Voy a crear una nueva diapositiva aquí en la parte superior del lado izquierdo. Tenemos más, una pequeña flechita hacia abajo que nos muestra nuestro menú de autodiseño. Así se llama este menú en particular. Yo voy a escoger aquí una que sea una diapositiva y dos elementos. Ok, bueno, yo aquí voy a pegar parte de la información que había copiado, ¿ok? Que había investigado. Ahorita no sigan mi paso, solamente presten atención. No sé ustedes, para mí en lo particular, ver tanto elemento en blanco, tanto, pues sí, tanto blanco, pues desgasta la vista, ¿ok? Cansa la vista, ¿ok? Voy a copiar esto de aquí. ¿No? Ahora, yo colocaré aquí, doble clic y pego el texto, ¿no? Ahí está mi texto. En esta ocasión está muy pequeño mi texto, voy a agrandarlo un poco. Y voy a recortar algunos elementos, por ejemplo, esto puede ser un título, ¿ok? Y tener activadas mis mayúsculas. Voy a cambiar ahorita un poquito este estilo, ¿ok? Ahora, esto, si lo ven en una presentación, pues, pues no comunica mucho, solamente es texto, ¿ok? Sí nos da cierta información, pero pues solamente es texto. Si yo me pusiera a hablar o acerca de este país en particular y solamente te presentara esto, no necesariamente está mal, pero aquí el detalle es que pues no comunica de una forma asertiva, no comunicas algo más allá, solamente es texto. Y el cerebro piensa es texto, y al pensar el cerebro de manera inconsciente es texto, va a aburrir. Y no porque la información no sea interesante, sino debido
a que pues la información se muestre en un muy sin chiste, sin llamativo. ¿Ok? Ahora, ¿ok? Algo que hacemos o que le recomiendo yo, que ocupo mucho, se llama el enmarcado. ¿Qué es lo que hago? Como su nombre lo dice, como si fuera un marco, sería colocarle algún estilo de marco. ¿Ok? Yo aquí en lo particular voy a crear una nueva diapositiva. Ahorita esa primera no la hagan, ¿ok? Voy a cambiar el diseño, en este caso en blanco, ¿ok? Por favor, presten atención. Voy a colocar una forma. Ahí está. Creé mi icono. Ahorita no lo ven porque está en blanco. Desafortunadamente, el blanco sobre letras, bueno, letras negras sobre blanco es lo más común. Lo ocupamos todos los días en documentos impresos. Pero es algo que desgasta mucho la vista porque la luz de una pantalla pues se refleja directamente a los ojos. Si es una hoja de papel, pues es diferente porque pues no emite luz como tal. ¿Ok? No emite un brillo específico. Entonces aquí la recomendación cuando vamos a enmarcar información, pues ocupar un fondo oscuro. ¿Ok? Una vez que cargamos una forma, recuerden aquí la parte de arriba, pues tenemos nuestros modificadores, en este caso el color. Podemos ocupar un color sólido, ¿ok? Pero se ve muy absoluto, muy plano. Pero si podemos también ocupar colores de gradiente. Los colores de gradiente nos brindan un poquito más de volumen, ¿ok? Ya no se ve tan plano, por así decirlo. Esta es solamente la primera parte, ¿ok? Algo que también en otras ocasiones podemos hacer es jugar con los colores de los elementos. ¿Ok? En este caso, yo voy a enmarcar ahorita de un color específico, ¿ok? Un color de fondo, y le voy a traer otro cuadro, ¿ok? Otra forma. Traigo mi forma. Dentro de esta forma en particular, yo voy a más o menos acercarla, ¿ok? Le voy a cambiar el color y ahora sí le voy a colocar un color sólido, ¿vale? Voy a ampliar un poquito mi imagen, mi cuadrito. Me puedes decir, pero oye, profe, no está alineado. Yo sé que no está alineado, pero lo vamos a alinear. ¿Ok? Voy a seleccionar, clic y arrastro en diagonal. Selecciono estos dos elementos. Les doy el clic derecho, clic de opciones. Y aquí tengo estas opciones. Se llaman alinear horizontalmente y alinear verticalmente. Y también debería tener otra que me permite centrar. Ah, mira, aquí está. Alinear horizontalmente y le doy en el centro. Y alinear verticalmente y le doy en el centro. Ahora esas dos formas están perfectamente alineadas. ¿Ok? Voy a reducir un poquito los radios que tiene ahí en las esquinas. Para reducir los radios de una forma, primero la deselecciono o le doy clic aquí en la parte exterior, parte en blanco, ¿ok? Donde ya no tengo necesidad de estar editando. Le voy a dar clic a mi forma y yo aquí en lo particular lo voy a reducir aquí en este pequeño, esta puntita, lo que dice pequeño diamante, por así decirlo, color amarillo. Voy a reducir un poquito ese boleado que tiene esa forma. ¿Ok? Pueden ver que ahí ya se ve un poquito diferente. ¿Ok? Bueno, ahora, otra cosa que podemos hacer al trabajar con formas, ¿ok? Y para hacerlo llamativo, es trabajar con otra forma u otro nivel encima de este elemento. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en particular, nosotros estamos hablando de Finlandia. Finlandia tiene una bandera de color azul y blanco. Entonces voy a crear una nueva forma. Voy a ir a formas. En este caso voy a ocupar esta de aquí. Pero pueden ustedes ocupar la que ustedes deseen.
Quiero marcar siempre la mitad. Voy a quitarle un poquito, para que ese poquito sea el espacio de aire que voy a tener entre el texto y la imagen, porque le voy a agregar una imagen. Voy a reducir también el radio, ¿ok? Y aquí, como les decía, letras negras sobre fondo blanco va a lastimar mucho la vista porque es luz que se emite, ¿ok? En cambio, el papel, pues no emite luz como tal. Voy a cambiarle el color. En este caso voy a ocupar un color de gradiente para darle cierto volumen y un color azul, ¿ok? Y aquí sí voy a ocupar texto de color blanco. Ahora yo voy a copiar esta información de acá. Control C. Ah, le doy doble clic a mi forma, le doy en pegar. ¿Ok? Que en mi caso en particular, pues sí es mucho texto, pero voy a cambiar la tipografía para que sea un poquito más fácil de leer. Voy a cambiarle el color, eso también es importante, a mi letra. Y le voy a dar un poco más de presencia con texto remarcado o en negritas. Entonces, esta información de aquí es irrelevante. ¿Ok? Ahí está, más o menos, ¿no? Está más o menos alineado. Si quieres darle todavía más formalidad al elemento, cámbiale la alineación. Recuerda, lo encontramos aquí en formato, alinear y aplicar sangría, y le doy a justificar. Ahora ya se ve un poquito más, mira, por ejemplo ahí, desalineado, un poquito más formal. ¿Ok? Bueno, siguiente que voy a hacer, pues voy a agregarle una fotografía del país. Doy clic a la imagen. Es una imagen muy grande, a veces con imágenes tan grandes no como que quiere ocuparlas, no quiere correr las imágenes. Voy a ocupar esta que trae la bandera. Archivo, abrir en pestaña nueva. Por una razón lo abre en pequeñito, clic derecho. Ahí está. Clic derecho, pero voy a copiar la dirección de hasta arriba, control C. ¿Sí? Regreso a presentaciones y le voy a dar clic derecho, bueno, o directamente insertar imagen mediante URL. Voy a colocar ahí la información. ¿Sí? Le doy insertar imagen. Ahora, a veces pasa eso. Si algunas veces les pasa eso, no se preocupen, yo voy a regresar, bueno, voy a quitar este elemento. Les voy a enseñar un truquito. Algo que podemos hacer nosotros es tomarle captura. ¿Cómo vamos a tomar captura? Primero, lo ideal es encontrar la imagen que necesitas. Ya vemos que tal vez el formato al menos no es compatible con Google. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Okay? Vamos a tomar una captura. Para tomarle una captura, Control Shift Windows, tecla de Windows, de ventanita, tecla Mayus o Shift, que se encuentra arriba de la tecla de Control, en la parte inferior del lado derecho del teclado. ¿Ok? Windows, Mayus o Shift y la tecla S, S de serpiente. Y nos va a permitir, esa herramienta, tomar captura de cierta área. Ahorita podemos ver ahí con un pequeño flashazo rápido. ¿Ok? Porque esa fue el área que copié. ¿Ok? Control V va a pegar la imagen.
Ahora mi imagen yo tengo que hacerla más pequeña, pero sin restarle importancia a todo lo demás. ¿Ok? Pueden ver que aquí mi bandera se muestra de más. Doy doble clic a mi bandera, en este caso, ¿ok? Y ahí yo corté mi imagen. Ah, bueno, espera un momento. Sí, ahí está. Ahí yo corté de cierta manera mi imagen. Hay cierta parte de la imagen que no se ve. Para activar esta herramienta de corte, le das doble clic a la imagen y nos va a activar esas pequeñas escuadritas y esas regletas que permiten modificar el tamaño de la imagen sin borrar la información de la imagen. Nada más le estamos asignando qué es lo que vamos a ver. ¿Ok? Y lo voy a cambiar de posición. Ahí está. ¿Vale? Ahora, aquí un detalle importante, por así decirlo. El detalle de el nombre de esta diapositiva. Porque todas las diapositivas deben llevar un nombre. ¿Ok? En este caso, pues estoy hablando de Finlandia. O sea, hacer el nombre y lo voy a colocar a mi diapositiva. Para esto voy a ocupar formas. Voy a ir con las formas clásicas, por así decirlo. ¿Ok? Entonces lo coloqué arriba, para no restarle importancia al paisaje. ¿Ok? Y este elemento es blanco, pero yo puedo ponerle cierto, ¿cómo le decimos? Puedo colocarle cierta gradiente. ¿Ok? Pues me voy a ir a abajito de herramientas, ahí tengo ese color de relleno, voy a cambiar el color, ¿no? Gradiente, ahí está. ¿Ok? Ahora está un poquito más para arriba y está un poquito más para abajo, ahí está. Y aquí voy a colocar el texto de aquí. Doble clic y control V. ¿Ok? Aquí se aplica ocupar el texto en negro, debido a que otro color se perdería. ¿Ok? Aquí sí, lo representativo es el color negro. ¿Ok? Ahora, la información es la misma. ¿Cuál es llamativa y cuál no? Obviamente tenemos aquí un detalle con la primera. ¿Ok? Sí comunica, sí da información, pero no de una manera adecuada. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque visualmente, de hecho, déjame colocarlo en pantalla completa, visualmente, que tú lo tengas así, presentado, te va a aburrir. ¿Ok? Ok, oh, no, a mí nada me aburre, eventualmente les va a aburrir. ¿Ok? Nosotros, nuestra intención es que al crear una presentación adecuada, sea llamativa, y al ser llamativa, inconscientemente le busca, o el cerebro busca encontrar patrones o elementos específicos de la presentación. En cambio, si tenemos esta de aquí, que tiene la misma información, tiene los mismos textos, pero cambia completamente debido a que está enmarcada, ¿ok? Tiene una base de un color neutro, no tan brilloso para que te en la vista. Si tienes un cuadro de color, eso no hay mayor problema, pero tienes una tipografía que es fácil de leer, ¿ok? Y del costado derecho de nuestra pantalla, pues podemos ver la bandera del país y el nombre, ¿ok? Ahora, esta es una sugerencia. Pues pueden colocar la presentación como ustedes gusten. Yo les sugiero esta porque se ve un poquito más llamativa.
¿Ok? Hay una historia bien interesante con eh, transbordadores espaciales y PowerPoint. ¿Por qué digo esto? La mayoría de los proyectos de la NASA, algunos son de outsourcing, que son hechos por terceros. ¿Ok? Uno de ellos era la manufactura de unas baldosas que tenía el, parece que era el transbordador Discovery. El detalle el Discovery se cuando salió hacia el espacio exterior, hubo una baldosa que se separó. Los aviones llevan, estos en particular, los transbordadores, llevan como unos mosaicos especiales. Estos mosaicos tienen la característica que pueden aguantar mucho calor, pero tienen que instalarse de manera adecuada. Debido a que no se instaló uno de manera adecuada, pues pues sí hizo que la aeronave pues fuera más débil. Desafortunadamente no había forma de rescatarlos en el espacio, y así es que dijeron, bueno, pues vamos a arriesgarnos, aunque le falta una de estas baldosas resistentes al calor, vamos a arriesgarnos. ¿Qué puede pasar? Se arriesgan y desafortunadamente al reingreso, esa transbordadora espacial explota. Pero ¿a qué voy con esto? Ah, la empresa que fabricaba las baldosas, ¿ok? Les dio instrucciones muy específicas de cuál es el proceso de colocamiento de cualquiera de ellas. Pero se les ocurrió llegar a la presentación de la NASA con algo así, ¿ok? Ahora, después de un ratito y que te estén platicando de algo muy técnico, eso te va a aburrir, innegablemente, ¿ok? Entonces, nuestra función es para evitar que haya desinformación, al menos cuando prestamos la presentación, pues hacerla fácil de leer, con pocos elementos y que sea llamativa. Por ejemplo, esto tiene el mismo texto que acá, pero aquí se te ve más llamativa, ¿ok? Por eso aquí nuestro reto es hacer llamativas las cosas. ¿Ok? Les muestro dos ejemplos. Pues aquí la presentación, como siempre la hemos hecho en toda la vida, ¿ok? Solamente texto. Y la otra que tiene un poquito más de presencia. Se encuentra enmarcada por el contorno verde de los costados. ¿Ok? Luego en el centro un inserto de color negro que visualmente nos brinda un poco más de descanso. Sí, el texto es en blanco, pero el fondo no es plano y tiene cierta gradiente. ¿Ok? Y pues una imagen y pues el nombre de ese apartado de la diapositiva. Aquí vamos a dar un momentito para que desarrollen una presentación, desarrollar la primera eh, hoja de contenido. ¿Ok? Vamos a dar un momentito para que lo vayan haciendo. Les voy a dejar aquí en pantalla mi ejemplo. Vamos a dar un momentito para que vayan trabajando, que vayan haciendo un estilo en particular.
Vamos a dar un minutito más para que hagan la primera presentación. Ok, aquí en esta la primera presentación. Nosotros habíamos hecho un poquito de información de acerca de ese lugar, ok. Googleábamos acerca del lugar y que aparecía del costado. Creo que tengo una imagen, ok, una pestaña de el costado derecho. Parece que el costado derecho, pues es información acerca de. Ok, la vamos a copiar, la vamos a pegar acá. Insertemos una imagen y el título de esa diapositiva. Vamos a dar un momentito más. Ok, bueno, tenemos que hacer la siguiente diapositiva. Ok, ahora, bueno, vamos a la siguiente diapositiva y luego les voy a mostrar cómo nos podemos ahorrar pasos. ¿Por qué? Porque normalmente la secuencia que hacemos nosotros, lógica, la secuencia es como cocinar, ¿no? Primero agarramos, leemos la receta, o si ya sabemos la receta, pues juntamos los ingredientes, ¿ok? Picamos lo que tengamos que picar, separamos lo que tengamos que separar, cernir, etcétera, ¿no? Luego los mezclamos y luego lo dejamos en cocción. Cuando hacemos una presentación, normalmente colocamos toda la información, le damos el formato y al final agregamos animaciones y transiciones. Ahora, hay una forma un poquito más eficiente de trabajar con esto. ¿Ok? Si tú te generas un formato, una base, un estilo de presentación, como lo que es este ahorita,
nosotros podemos desde aquí agregar animaciones y transiciones. Esto nos va a ayudar, ¿por qué? Porque cuando vamos a hacer la siguiente diapositiva, no vamos a hacer el cuadro, luego buscar el otro cuadro negro, luego hacer el cuadro de color azul, luego colocar el título, luego colocar la imagen. No. Cuando nosotros estamos trabajando con presentaciones, la forma más eficiente de hacerlo, definir la primera diapositiva ya de contenido, que es la que tenemos aquí, la que siempre va a cambiar y va a ser diferente, va a ser la de portada, ¿ok? Que es la que tenemos al principio, ¿ok? De hecho, aquí yo le cambiaría tal vez esta de Finlandia porque se pierde un poquito, ¿no? Se pierde un poquito ahí el color de este elemento. Pero la que siempre va a estar cambiando de cierta manera, me agrado, también se vale. ¿Ok? Por ejemplo, cambiar el estilo de aquí. Puedo copiar este estilo. ¿Ok? Y voy a pegarlo acá. Y aquí el texto, pues lo voy a cambiar a blanco. ¿A qué es a lo que yo me refería? Ahí está. ¿Ok? Se ve mucho mejor. Bueno, ya cuando realizamos la primera diapositiva de contenido como tal, ya que tiene el texto, tiene imagen, tiene título, nosotros podemos duplicarla para que sea consistente, para que sean parecidas una tras otra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Ya que tengo esta en particular, y yo en lo particular no trabajé con las diapositivas prediseñadas, por así decirlo, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar la diapositiva y tengo dos formas de duplicarla. No tengo más, pero dos principales. Me voy a la parte de arriba, donde dice editar, y aquí tengo la opción de duplicar diapositiva, ¿ok? Menú editar, duplicar. O le doy clic derecho y me da también la opción de duplicar diapositiva. La voy a duplicar, ¿ok? Tenemos una y dos, son completamente iguales, ¿ok? Ahora, algo que se maneja en diseño, al igual que en la música, es el ritmo, ¿no? Tenemos un sonido de un lado, ¿no? Que se alcanzó a escuchar ahí un sonido. Ahora, eh, nosotros, como seres humanos, nuestro cerebro inconscientemente siempre está buscando patrones. Una de las razones del éxito de la música del reggaetón es que no tiene un patrón dado, no tiene un patrón específico. Cambia completamente de canción a canción, no tiene un inicio claro, no tiene un final claro, no tiene como ciertas armonías específicas. Que es lo que encuentras en una canción pop, en una canción tal vez un poquito más antigua, ¿no? Una canción de los ochentas, ¿no? Que siempre tiene como un intro, una parte donde viene el verso, un puente, ¿no? Un espacio en el cual solamente hay instrumentación hasta llegar al siguiente verso y luego el final. No, el reggaetón no, eso no lleva ni una secuencia. Y por eso, como no lleva ninguna secuencia, el cerebro trata de buscarle una secuencia lógica a esa cosa que no lleva secuencia. Y eso es lo que nos engancha a esa música, a escucharla. Eventualmente le agarras el gusto porque pues, el cerebro está sobrepensando tanto de dónde está la secuencia de manera inconsciente que pues le presta mucha atención. ¿Cómo podemos nosotros hacer que la gente le preste más atención a una presentación? Creando el ritmo. ¿Ok? Por ejemplo, si yo cambio, bueno, obviamente aquí tengo que cambiar algunos elementos, ¿no? Yo voy a cambiar aquí en particular, ¿ok? Por ejemplo, voy a ponerle un poquito de la historia, ¿no? Copio esto de aquí, copio este título de acá. La imagen ahorita no me preocupa. ¿Ok? Voy a seleccionar el texto de este cuadro y lo voy a reemplazar. ¿Ok? Aquí lo tengo. ¿Ok? Ahí está. Tal vez sí es mucha información. Esta sí la voy a separar en dos. ¿Ok? En dos diapositivas. Ok, control X. Vale. Sí, control X. Y esto lo voy a ampliar. ¿Ok? Y lo ideal es que sea menos información o información un poquito más digerida. En mi caso en particular, pues es muy amplia la historia de este país. Y por dicha razón, pues yo
tendré que modificar algunas características en particular. Voy a cambiar aquí la letra A normal. Ok. Tal vez aquí sí un poquito en negritas. Es demasiado. Tal vez cambiar el tamaño. Ok. Y aquí esto era historia, ¿no? Historia. Voy a darle un poquito de espacio aquí arriba. ¿Ok? Y aquí voy a cambiarle la imagen. Ahora algo bien interesante. Algo genial de cuando trabajamos con esto. Tú puedes aquí, cuando ya tienes una imagen recortada con cierto tamaño, puedes reemplazarla y se va a ajustar al tamaño que ya tienes ajustado o creado aquí. Es algo genial que tienes que estar redimensionando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que irnos a Google Imagen, bueno, sí, buscador de imágenes de Google. Ok, aquí lo poner un poquito de historia. Ok, voy a encontrar alguna imagen. Me parece interesante. Ok, clic derecho, abrir imagen en pestaña nueva porque yo voy a copiar la dirección que tengo aquí arriba. Ok, copiar. Ahora, yo le doy clic derecho a la imagen y me da una opción bien interesante que nos da la opción de reemplazar. Ok, aquí me voy a mover hacia abajo. Ok, nuevamente como lo muestro. Clic derecho sobre la imagen. Ok, clic de opciones. Me desplazo hacia abajo hasta donde dice reemplazar imagen. Y aquí me da diferentes opciones. Desde el Drive, desde tus Google Fotos, desde URL mediante cámara, buscando en la web o subir desde la computadora. En este caso yo en lo particular lo voy a hacer mediante URL. ¿Ok? Y le doy reemplazar. Y automáticamente me va a ajustar la imagen. Yo no tengo que modificar más. ¿Ok? Pero hablábamos de algo bien interesante que era el ritmo, ¿verdad? El ritmo. Ahora, si yo cambio de esta diapositiva a esta otra, el cambio es poco. Sí, hay un gran cambio en la cuestión del texto. ¿Ok? Por ejemplo, aquí quitaría esto, ¿no? Esto que sería un poquito más. A quitar este texto, tal vez para darle un poquito más de espacio y que sea un poquito más, visualmente un poquito más amigable. ¿Ok? Pero si yo cambio de una diapositiva a otra, pues tú dices, pues se ve bonito, es llamativo, pero no le veo mayor cambio, no le veo mayor, eh, algo más que me atrape. Pues sí hay menos texto. ¿Ok? Tal vez la letra cambie un poco. ¿Ok? Mucho sí la letra cambia. A ver, este es Lexen y esta es otra Explorix. Control. ¿Ok? Vamos a poner la misma. ¿Ok? Mismo estilo de letra, diferentes tamaños. ¿Ok? ¿Cómo podemos inconscientemente crear ese gancho, como lo decíamos con la música, creando el ritmo? ¿Ok? ¿Cómo creamos el ritmo? O cómo creamos algo inconscientemente un poquito más llamativo, cambiando los objetos de posiciones. ¿Qué objetos puedes cambiar de posición? Mi recomendación, juega con el texto, la posición en la cual tú tienes el texto. ¿Ok? Yo, por ejemplo, aquí tengo mi cuadro de texto, ¿vale? Y lo puedo mover también con la ayuda de las teclas de dirección. Por ejemplo, esto lo coloco para acá. Ahí está, ¿no? Voy a seleccionar la imagen, mantengo presionada la tecla Mayus o Shift que se encuentra arriba de Control, y yo puedo ya darle clic y arrastrar hacia el otro lado. Tal vez este elemento lo debería pegar un poquito más para acá. Ahí está. Visualmente, si tú lo ves de aquí a acá, el cerebro va a decir, ok, hubo cambio. Tú de manera consciente tú lo vas a ver fácil, la imagen se movió. Pero el cerebro va a decir, ok,
Si eso también se movió, ¿qué otra cosa se movió en la imagen? ¿Ok? Otra forma en la cual podemos nosotros crear esa sensación de cambio en el cerebro, ¿ok? O esa sensación de, ok, algo cambió, necesito saber qué, jugar con los colores, ¿ok? O jugar con las posiciones. Por ejemplo, aquí está de historia la parte de arriba, ¿no? Pero podríamos colocarlo en la parte de abajo. También algo que podemos hacer y que también se lo recomiendo en cuanto a nosotros, en cuanto o con respecto a el uso de colores. El uso de colores es una gran herramienta de comunicación. Por ejemplo, bueno, no es ampliamente sabido, pero en cuanto a la psicología del color, el color anaranjado, el rojo y el amarillo son los colores que inconscientemente el cerebro humano le dan hambre. Por dicha razón, la mayoría de los restaurantes ocupan amarillo, rojo y anaranjado en la carta, en los muebles, en la decoración. Son colores cálidos, porque nos recuerdan de manera inconsciente en el cerebro instintivo ese color de la carne fresca cuando se cazaban mamuts. ¿Ok? Va, parece algo tal vez un poco absurdo, pero se ha puesto en práctica. Y sí, esos colores sí dan la sensación de hambre. Si tú te encuentras rodeado de esos colores, te va a dar un poquito más de hambre que si te encuentras con respecto a otros colores. Ahora, en cuanto al color, ¿cómo yo puedo también, de manera no verbal, comunicar que cambie de tema? Viendo el color, pero ¿qué color cambiaría yo? Cambia el marco que tienes atrás, que es una imagen, que es una forma. Si tú le cambias el color, por ejemplo, pongamos aquí en naranja. Tú visualmente, bueno, aquí estoy hablando de manera general, color verde. Ah, ok, algo cambió. Cambió el marco de afuera, ok, y también cambió la información y la posición de las imágenes. Por ejemplo, aquí, yo voy a duplicar esta que tengo aquí, en mi caso en particular, porque la parte de historia era un poquito amplia, ok, clic derecho, duplicar diapositiva, puedo quitarle este elemento, porque yo ya estoy hablando de historia desde la diapositiva anterior, que a menos que yo indique que cambie el tema. Selecciono el texto que yo tengo acá, ¿sí? Pego el otro texto, bueno, aquí voy a pegar este texto de acá, ¿ok? Pego ese otro texto, aumento un poquito el tamaño, cambio la imagen, ¿ok? Cambiamos la imagen. Vamos a estar aquí. Están tratando un poquito de la historia de Finlandia. Esta que sí parece como histórica, ¿no? La imagen en pestaña nueva, copio la información, la dirección de la imagen, me regreso a mi diapositiva, y aquí reemplazo mi imagen mediante URL. Coloco la información, reemplazar. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera todavía más hacerlo un poquito llamativo o también indicarle al cerebro, de, oye, que hay un cambio, lo cambio de posición nada más para que no aburra de manera inconsciente al espectador. ¿Por qué? Porque si yo lo muestro aquí, voy a dar presentación de diapositivas, ¿ok? Si yo lo muestro aquí y cambio de una a otra, pues no hay mayor cambio, no hay mayor cosa llamativa. Solamente sé que cambia o elimino ese que dice historia. ¿Ok? ¿Qué es lo que puedo hacer? Juego un poquito con la posición de los elementos. Hago lo mismo que la vez anterior. Cambio de posición, este lo coloco acá. ¿Ok? Lo voy a colocar un poquito movido para seleccionar este. Este lo muevo acá. ¿Ok? Este lo coloco en nuestra posición. Y lo tengo que ajustar ahí un poquito. Ahí está. Pero, por ejemplo, yo aquí inconscientemente ya le creo al usuario, pues, ok, algo cambió, ok, y no se vuelve aburrido. Siempre hay un cambio constante. Y al haber el cambio constante, tú logras de manera inconsciente para el espectador, pues agarrarlo un poquito más o engancharlo a el tema del que estás hablando. Por ejemplo, empiezo a trabajar o a hablar del tema, fondo verde, ¿ok? O cuadrado verde, ¿ok? Hablo de un tema diferente,
Y de manera no verbal le estoy comunicando que estoy hablando de lo mismo. ¿Debido a que tengo el marco exterior? ¿Tiene alguna duda hasta el momento? Me disculpa si fue mucha información, pero no se preocupen. Vayan trabajando con esto. Les dejé un ejemplo en el Classroom. ¿Ok? En el Classroom pueden crear una copia de lo que yo ya tengo ahí. Lo ideal es que ustedes desarrollen su propio estilo. ¿Ok? Pero ahí es cuestión de ustedes, ¿vale? Bueno, desafortunadamente, pues ya se ha acabado nuestro tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por su paciencia y por estos problemas técnicos que nos votó 2 veces. ¿Ok? Que tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Tápense bien con estos Y fríos y realmente estas se lluvias. supone que alcanzar es una cuestión emocional, mucha ira contenida. Y hasta luego. Raíz, muchas veces somos. Me disculpa por esa filtración de audio. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cuídense mucho. Cualquier duda, ahí estamos